1985, 6 y 7 de noviembre, comienza la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, dirigida por un grupo de 35 guerrilleros, hombres y mujeres del M-19. Se toma en el Palacio de Justicia con el objetivo de juzgar públicamente al presidente de la República, Belisario Betancur. Luego de la toma guerrillera, las fuerzas militares llegaron a la Plaza de Bolívar, empezando un enfrentamiento en el centro de la ciudad. Soy Álvaro Angarita, redactor político del semanario Voz, 6 y 7 de noviembre de 1985. Estuvimos con el fotógrafo Lucio Lara entrando allí por la esquina del Palacio de Nariño porque habíamos sido notificados de un tiroteo en la Plaza de Bolívar. Mi nombre es Wilson Sandoval Rodríguez, embellecedor de calzado Plaza de Bolívar, Bogotá. Esta es mi oficina, este es mi laboratorio, este es mi despacho. Aquí me consigo el pan de cada día y llevo ya 27 años ininterrumpidos embelleciéndole el calzado a mi pueblo colombiano y sin cometer errores que me avergüencen. Fui testigo presencial de los hechos acaecidos el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando a las 11:30 de la mañana 38 integrantes del M-19 se toman por asalto el Palacio de Justicia, previamente haber matado a los dos serenos que estaban en la puerta del parqueadero situado en la carrera octava entre calles 11 y 12. Hubo 102 muertos, 11 desaparecidos, 150.000 tiros según los periódicos de la época. Yo trabajaba en el Consejo de Estado en la Secretaría General de la Corte Suprema cuando la toma del Palacio. Me acuerdo que la balacera empezó y pensamos que no era grave, pero al sentir los tiros más cerca, los vidrios y las cosas de alrededor cayendo, la gente gritando y corriendo, nos dimos cuenta de que era muy grave. Nos refugiamos en una oficina, pero después fuimos sacados de allí por un guerrillero para ser llevados a un baño, que horas más tarde empezó a oler a quemado y el pánico fue peor. Casi no podía respirar, nos estábamos asfixiando, pero nunca se vieron las llamas, solo se veía el pasillo de color amarillo. Éramos casi 70 personas. Cerca de nosotros estaba un guerrillero que todo el tiempo se la pasó durmiendo. En la madrugada me acuerdo que se levantó, se bañó la cara, se afeitó, como si estuviese en la casa de él. Luego nos dijo que él sería la persona que dialogaría con el gobierno. El gobierno no podía negociar lo que no es negociable, tal la respetabilidad de nuestras instituciones. Nada se debe hacer bajo el signo de la amenaza, así lo que se pida parezca minúsculo. Pero el gobierno no quería que se sacrificaran más vidas humanas. A pesar que las autoridades tenían conocimiento de una posible toma, no hicieron nada por mejorar la seguridad. Debido a esto murieron aproximadamente 100 colombianos por el fuego cruzado. Don Wilson, ¿usted observó movimientos sospechosos días antes de la toma del Palacio de Justicia? 2 días antes de la toma del Palacio de Justicia comenzaron a llegar aquí a la Plaza de Bolívar algunos disfrazados de desechables, todos tiznados, llenos de betún, llenos de tizne, completamente negros y parecían como si fueran guerrilleros. Eso fue lo que yo observé aquí en la Plaza de Bolívar. Eran 6 o 8 individuos que posiblemente fueron los que tramaron la toma del Palacio de Justicia. Que queda en la carrera octava con calle 11 esquina, ahí vi a Antonio Navarro Wolf hablando con 2 personajes extraños días antes de la toma del Palacio de Justicia, que curiosamente retiraron la seguridad del palacio un día antes de la toma del Palacio de Justicia y todavía se está investigando toda esa cantidad de cosas y acontecimientos que sucedieron en aquella época, el 6 y 7 de noviembre de 1985 a las 11:30 de la mañana. El ejército colombiano, mediante una operación encubierta, organizó en Cali un atentado contra Antonio Navarro, del cual afortunada y milagrosamente salió ileso. Entonces un miembro del B2 del ejército, en una tarea encubierta, en compañía de otros miembros del ejército, también en actividad encubierta, no fueron con uniformes, sino, como llaman los muchachos, de tiras. Cogieron unas granadas y se las tiraron a una mesa en donde compartían en la misma Antonio Navarro Wolf, María Eugenia Vázquez y Carlos Alonso Lucio y Eduardo Chávez. Sale muy mal herido Navarro, porque la intención era matarlo, el ejército quería matarlo, a pesar de que tenía
gozábamos de la garantía de la tregua y de la paz, y pues a él lo tienen que trasladar en forma agónica, estaba agonizando, al hospital militar, y del hospital militar, que no tenía la tecnología necesaria, lo trasladan a La Habana en Cuba, y luego a Ciudad de México. Entonces ahí le hacen el atentado en junio del año 85, y el palacio es en noviembre del 85. Ese señor en ese momento estaba muriéndose. ¿Cómo le puede creer una versión tan absolutamente absurda de un personaje que dice que vio a Navarro 8 días o un mes antes haciendo croquis y elaborando mapas para entregarle esos mapas a sus compañeros para que pudieran tomar el Palacio de Justicia? Frente a las distintas versiones sobre el motivo por el cual el M-19 se toma el Palacio de Justicia, es posible la alianza con el narcotráfico, específicamente con Pablo Escobar. De acuerdo con las declaraciones dadas por John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, en el libro El verdadero Pablo, Sangre, Traición y Muerte, dice que el M-19 recibió dinero de Pablo Escobar. Fueron los líderes del M-19, Iván Marino Espina y Álvaro Fayad, quienes pidieron una cita previa con el patrón, Pablo Escobar, en la hacienda Nápoles, reunión para contarle el ambicioso proyecto que tenían en mente de atacar el Palacio de Justicia. Ellos piden $1 millón para traer fusiles, pero Pablo Escobar les aumenta el préstamo. Les presta la hacienda Nápoles para trasladar las armas. Les daría $2 millones antes de la operación y los estarían esperando luego de estas $5 millones. Todo esto con la condición de ponerle fin a los trámites de la extradición. Sin embargo, meses después, el M-19 niega nexos con la mafia para la toma del palacio. El Popeye hace afirmaciones tan gruesas que, digámoslo ante la Cámara, él dice que puede dar crédito, porque fue testigo de excepción, en el momento en que el cartel de Medellín, con Pablo Escobar a la cabeza, entrega una suma millonaria, $1 millón, al comandante Carlos Pizarro León Gómez. Pero es tan absolutamente tonta la versión de Popeye, que quien lee en detalle, como lo hizo el senador Petro en su momento, pues se va a dar cuenta que la versión es insostenible por lo inconsistente. Vuelvo y lo repito, es insostenible por lo inconsistente. Entonces dice a continuación el mismo Popeye que en dicha reunión estuvo el comandante del M-19, Iván Marino Espina, cuando el comandante Iván Marino Espina había muerto hacía 3 meses o 2 meses antes, 4 meses antes de la reunión, o 2 meses antes de la reunión, y 4 meses antes del Palacio de Justicia. Recordémoslo. Iván Marino muere en Cali a comienzos de julio, y la operación del Palacio de Justicia es 6 y 7 de noviembre. Y la reunión de la que el señor Popeye habla es sobre el mes de agosto o el mes de septiembre, en donde supuestamente le entregaron $1 millón al M-19. Que es una verdadera tontería y una fantochería del señor Popeye. Y hay una frase famosa de Plazas, que cuando un periodista le preguntó cuál era el objetivo de la toma del Palacio de Justicia, dijo: para defender la democracia, maestro. Cuando la toma del palacio termina, Almarales se quita su chaleco antibalas y se dispone a morir. Después de esto, todas las mujeres fuimos sacadas de allí y luego nos llevaron a la casa del florero, tomaron nota de nuestros documentos, nombres y cargos y luego nos dejaron salir de ahí. A través de un insólito video que reposaba en uno de los lugares del palacio del batallón de inteligencia, o más bien de la Brigada 13, en ese momento Brigada de Institutos Militares, en un salón de la Brigada de Institutos Militares o Brigada 13, reposaba ese video, que según cuentan las investigaciones, lo había dejado en forma secreta allí el coronel Plazas Vega, que fue uno de los coroneles oficiales encargados de la operación de retoma militar del Palacio de Justicia. En el video, creo que ustedes los han visto, hay una prueba contundente, que es la prueba del momento en que sale el magistrado del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, va herido en una pierna, en un pie más bien, en compañía de miembros de las fuerzas militares. Luego, durante 22 años nunca ha aparecido su cadáver.
Entonces estamos hablando de un típico caso de desaparición forzada. No todo lo que se dice es cierto, pues hay varias versiones diferentes bajo un mismo hecho. Siguen vivos los recuerdos de este hecho que no solo marcó la historia del país, sino también la vida de los afectados.